Estoy iniciando en la programación, soy un programador junior, tengo poca experiencia. ¿Qué tareas me van a dejar hacer en mi primer trabajo como programador? Pues en este video de Aprende.net, tu canal que te enseña a programar, te voy a contar cuáles son las tareas que realiza un programador junior. Recuerdo hace muchos años cuando tuve mi primer trabajo en programación, acababa de terminar técnico en programación. Cuando llegué a mi primer trabajo me encontraba un poco nervioso ya que no sabía si lo que había estudiado era suficiente para poder desempeñar ese trabajo. Por fortuna, al lugar donde llegué a trabajar, mis jefes sabían de esto, así que las primeras funciones que tuve fueron bastante sencillas. Básicamente lo único que tenía que hacer era hacer algunas consultas sobre base de datos, reportar algunos fallos en unas aplicaciones ya existentes y algunas veces tenía que cambiar alguna que otra cosita de código de las aplicaciones. Siempre estaba bajo supervisión del programador senior y también en un ambiente de pruebas. Cuando ya se verificaba que los cambios que yo había hecho funcionaban sin ningún problema, ahí sí se pasaba a producción. Inicialmente las tareas eran demasiado básicas, pero esto me sirvió para ir teniendo cada vez más confianza en mis capacidades y en mi conocimiento. Asimismo iba conociendo mucho mejor cómo funcionaba el trabajo en esa empresa. Meses después empezaron a darme tareas ya un poco más complejas, donde no solamente tenía que hacer mantenimiento de aplicaciones, sino también empezar a añadir pequeñas funciones o funcionalidades a las aplicaciones ya existentes. También cada vez iba a tener que hacer procedimientos almacenados más complejos para conectarlo con las aplicaciones. Acá fue donde pude potenciar mi conocimiento en bases de datos y también en programación, puesto que cada vez mis jefes veían mis capacidades y me iban soltando más y más tareas más complejas. Algunas veces no sabía cómo hacerlas, pero siempre tenía la opción de poderles preguntar y ellos me orientaban. Eso me permitió aprender muchas más cosas y al igual que cuando comencé, cada vez iba aumentando mi confianza, mi capacidad y mi conocimiento en programación. Así estuve durante otros meses y ya llegó el punto en que mis jefes confiaban mucho más en mis capacidades. Yo también me sentía más cómodo y también había aprendido muchísimo más. Todo iba muy bien hasta que en una reunión me dijeron que no podía continuar a menos de que me suscribiera a Aprender.net, activara la campanita y escribiera en los comentarios cuánto tiempo llevas programando. Me dieron la oportunidad de desarrollar una aplicación yo solo. Tengo que confesar que al comienzo me sentía un poco nervioso ya que no sabía si iba a ser capaz, pero cuando me asignaron el proyecto pude darme cuenta que eso era algo que yo podía hacer y que estaba dentro de mis manos poder lograrlo. Así que comencé con una planeación, tenía reunión con mi jefe, el que estaba supervisándome, y algo que me gustó mucho de parte de él fue que dejaba que yo propusiera ideas, las validábamos y si funcionaban me dejaba hacerlas, si no él me daba, no miras, mejor esto por este lado, por este camino, y esto me permitió darme cuenta que todo el tiempo que yo había pasado haciendo cosas simples me dio un conocimiento bastante fuerte sobre programación y aplicaciones empresariales, y esto fue algo de lo que mi jefe se dio cuenta. Así que a partir de ahí continué desarrollando la aplicación, seguía teniendo supervisión, pero cada vez esta supervisión iba disminuyendo, ya que se iban dando cuenta que lo que yo iba entregando funcionaba muy bien y se adaptaba perfectamente a las necesidades del proyecto. Algo que tengo que decirte que me pasaba en ese momento y probablemente te pase a ti, es que me enfocaba únicamente en que las cosas funcionaran. La aplicación debe hacer tal cosa, debe tener estos requerimientos, entonces yo miraba técnicamente cómo podía hacer que esos requerimientos se ejecutaran a la perfección, pero no me centraba en el cliente, en el usuario final, que era el que iba a utilizar esta aplicación. Después de unos meses de desarrollo finalmente logré terminar la aplicación, funcionaba todo súper bien, se pasó a etapa de pruebas y ahí fue donde tuve el primer problema que está muy relacionado con lo que te comenté anteriormente, y es que como solamente me enfoqué en que las cosas funcionaran pero no pensando en un usuario, afectó directamente a lo que se conoce como la experiencia de usuario, la experiencia que tienen los usuarios al utilizar las aplicaciones, y esto no es evaluado por un programador o un desarrollador. Estas pruebas las realizó una persona que no tenía ni idea de programación, así que podía ser perfectamente objetiva desde el punto de vista de un usuario. Cuando me devolvieron el proyecto no tenía fallas de funcionalidad, pero sí muchas fallas de experiencia de usuario y de interfaz de usuario, lo que se conoce como la UI y la UX. A partir de ese momento me di cuenta que era supremamente importante aprender sobre estas áreas que necesariamente no son de backend, que era lo que yo hacía, sino también de frontend y algo de diseño. Fue muy importante aprender sobre esto, y ahí fue donde me di cuenta que así llevara muchos años programando de la manera o de la forma como lo estaba haciendo, no iba a poder ascender a llegar a ser un programador semi-senior y mucho menos un senior. Así que si quieres que te enseñe cuáles son las funciones de un programador semi-senior
junior y senior? Déjalo en los comentarios. Mientras tanto puedes ver estos otros videos y también te invito a suscribirte a Aprende.net para continuar programando. Así que te veo en la próxima.